Bienvenidos a Zona Contexto, les saluda Pablo Barragán. El 2020 y 2021 han sido años marcados por muchos aspectos nuevos, pero que han tenido una característica en común, la incertidumbre. Además del tema de salud, la economía mundial se ha enfrentado a retos sin precedentes, ocasionados sobre todo por los efectos de la pandemia del COVID-19. Presión inflacionaria, estrechez en los suministros de las cadenas de valores, reducción en las tasas de crecimiento económico, volatilidad en los mercados de valores y cambiarios. Omicron, la nueva variante del COVID, acentúa la incertidumbre global ante la amenaza de posibles cierres de fronteras y nuevas disminuciones en el consumo de la población. La pregunta que muchos nos hacemos en este momento es: ¿qué nos espera para el 2022? Para tener un panorama más certero de lo que podría traer consigo el nuevo año, nos acompaña hoy en Zona Contexto el abogado fiscalista Adolfo Solís Farías, especialista en temas financieros. Comenzamos. Nuevamente nos da muchísimo gusto recibir al doctor Adolfo Solís Farías, quien es abogado fiscalista y pues bueno, muy conocido en nuestra región por su visión y los análisis en temas de finanzas que hace para la comunidad. Adolfo, bienvenido a Zona Contexto. No, Pablo, la verdad que es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Pues vámonos como dice el dicho, a lo que te truje, chencha. Vámonos. Han sido 2 años muy complejos, años en los que independientemente de que hemos visto los embates de la cantidad de personas muertas, la cantidad de personas enfermas, las secuelas que ha dejado el COVID-19 y todas sus variantes, muchas cosas extrañas, podríamos decir, nuevas, de repente campañas masivas de vacunación, unos dicen que sí, otros dicen que no, nuevas variantes y se nos viene otro año en el que el panorama no pinta bien en materia de salud, con una nueva variante, que es la Omicron, que apenas estamos tratando de entender cuáles van a ser sus efectos. Y económicamente, pusimos el 2020 y el 2021 como una especie de limbo en muchos aspectos. Hay mucha incertidumbre, Adolfo, yo me imagino que lo percibes, y yo creo que más que incertidumbre hay miedo de lo que nos espera el 2022. En términos generales, ¿tú qué percibes para este 2022? Bueno, hay una frase que muchas personas dicen: tuvimos 2 años difíciles. Lo que no han mencionado las personas es que los años difíciles están por venir. Porque después de este tipo de movimientos sociales donde hay una parálisis financiera, económica, bursátil, comercial, industrial, entonces empiezan a dar las cifras que el verdadero desempleo va a traer al mundo, la verdadera pobreza va a traer al mundo, el incremento en la violencia, lo que va a traer las crisis laborales, cómo se hacen los reajustes y el respeto a los derechos de todos aquellos que están trabajando en su casa, que a veces se presentan en la oficina, que tienen accidentes de trabajo en la casa y que no se los reconocen. Viene una serie de cambios ahí. Pero tenemos todavía cambios fiscales. El gobierno necesita más dinero, tiene más trastornos, tiene más necesidad de infraestructura. Hay mayor necesidad de crecer y tenemos un decrecimiento. Tenemos que controlar la inflación y nuestra inflación está disparada. Tenemos contratos en dólares y tenemos muchas obligaciones en dólares. El tipo de cambio, no crean que se estabilizó. El tipo de cambio va a dar un revés muy importante porque está presionado. Entonces, muchas personas decimos: oye, tuvimos 2 años malos. No, me preocupan más los 2 años que vienen. Porque los 2 años que vienen van a traer una serie de cambios que ya cuando estás haciendo términos econométricos, cuando haces análisis econométricos, dices: oye, ¿cuál crees que sea el tipo de cambio en 2 años? ¿Cuál crees que sea la inflación en 2 años? ¿Cuál crees que sea la capacidad de compra y de gasto de la sociedad en 2 años? ¿La sociedad vive hoy más seguridad? ¿La sociedad vive hoy menos pobreza? ¿La sociedad vive mejor calidad educativa? ¿La sociedad vive mejor cobertura de salud? ¿La sociedad vive mejor infraestructura? Entonces, cuando te das cuenta, no hay un mayor desarrollo,
Hay mayor dinero porque el ciudadano aporta más dinero, ¿eh? Hay mayor dinero. De hecho, en nuestro presupuesto 2022, nuestro presupuesto va a ser de 7.08 billones de pesos, 7.08 billones. Actualmente es de 6.2 billones. Si hacemos un balance de hace 20 años, solo era de 1.1 billones. Si nosotros evaluamos, en 20 años tenemos más seguridad, en 20 años tenemos más cobertura de salud, en 20 años tenemos menos pobres, en 20 años nuestros hijos salen mejor de la escuela, en 20 años tenemos mejor infraestructura, la respuesta es no. Entonces, lo preocupante con todo lo que ha pasado en la pandemia no es lo que ya pasó, lo preocupante es lo que viene y que está ya enfrente de nosotros y que va a afectar mucho a los mexicanos. Y en particular aquí en Baja California nos va a afectar mucho. Es ya, podríamos decir, es escrito sobre piedra. ¿Hay algo que se pueda hacer para contrarrestar los efectos de lo que ocurrió o lo que se dejó de hacer tal vez durante estos 2 años y que se pudo haber hecho? Hay muchas acciones que se pueden tomar en materia de política pública. El problema es que los gobiernos no toman a veces esas acciones por miedo, por desconocimiento, por temor, por ignorancia, por incluso intereses políticos o incluso a veces hasta por populismo. Lo que ocurre es que las personas, cuando están en el ejercicio gubernamental, piensan que tener notas buenas es gobernar. Piensan que llevar una u otra acción o sacarse una fotografía con una persona humilde, ese es gobernar. Y gobernar realmente es cubrir o satisfacer un interés social. Concretamente, ¿qué se requiere en tema educativo? ¿Tú sabes cuál es el principal problema de este país? Y cuando alguien pregunta, ¿se puede hacer algo? Claro que se puede hacer algo. El principal problema es de que nadie puede determinar cuánto dinero necesita Baja California para que ya no haya pobres. ¿Cuánto necesita? ¿Cuánto dinero necesita Baja California para que ya no haya violencia? ¿Cuánto dinero necesita Baja California para que tenga buenas calles, buena infraestructura de salud, buena infraestructura vial? ¿Cuánto dinero necesita Baja California para que tengamos bien educados a nuestros hijos, que no estén vandalizadas las escuelas? ¿Cuánto dinero necesitamos? Ni diputados, ni gobernadores, ni senadores, ni siquiera presidentes municipales, regidores. Nadie nos puede dar la respuesta. ¿Y por qué no nos pueden dar la respuesta? Porque toda su visión es de corto plazo. Mi presupuesto de este año, cuánto voy a recaudar este año y en qué me lo gasto este año. Voy a ejercer un puesto de gobierno 3 años o 6 años y a ver cómo lo ejerzo. Y pareciera una competencia siempre con los demás. Entonces, ¿qué se puede hacer? Claro que se puede cambiar. Y se puede cambiar a nivel nacional, se puede cambiar a nivel estatal, a nivel municipal, se puede cambiar en políticas públicas de largo plazo, se pueden cambiar nuevas estrategias de recomposición social, se pueden cambiar en, obviamente, presupuestos que tengan presupuestos madre y presupuestos secundarios, donde diga, ¿sabes qué? Para acabar con los pobres necesitamos X cantidad de dinero. Bueno, para acabar con esa cantidad de pobreza, más todo lo que se va a sumar, más toda la migración que tenemos, para acabar con todo eso necesitamos un presupuesto que en los próximos 20 años sea así, consistente. Como no se da, no avanzamos. Adolfo, lo que me estás comentando ahorita, pues no sé, mi interpretación es, sí es una consecuencia de estos 2 años de pandemia, pero tal vez será que el virus simplemente vino a darle el empujoncito final a una situación que ya existía, porque las malas políticas públicas bueno, por no ponerles malas, las incompletas o no suficientemente eficientes políticas públicas en todos los aspectos, pues han existido desde tiempo atrás. Entonces, no sé, ¿será entonces que la pandemia le da la estocada a algo que ya se venía? No, el virus lo que hizo, Pablo, el virus lo que hizo fue sacar la verdad de las cosas. Por ejemplo, en el sistema de salud, cuando te decían la política pública de quédate en casa, la política pública de quédate en casa era para que no se transmitiera el virus, opción A, o la opción B es para que no colapsaran los hospitales que ya venían colapsados. Porque si tú colapsabas los hospitales que ya venían colapsados antes de la pandemia, Tú ibas al IMSS, tú ibas al ISSSTE y cualquier persona que ha ido al IMSS se puede dar cuenta la deficiencia, la negligencia, la tardanza,
la burocracia, la crisis que viven las familias ahí en esas instituciones. No, eso no es de decir que la institución trabaja bien y que va bien. ¿Que tiene excelentes médicos? Claro que los tiene. ¿Que tiene excelente infraestructura? Claro que la tiene. Pero sin una cobertura suficiente. Si tú te enfrentas a que llega la pandemia, ¿qué es lo que hizo? No empujó la pandemia. La pandemia sacó la verdad. La pandemia vino y dijo, ¿sabes qué? A ver, hospitales, ¿cómo están? ¿Tienen capacidad? ¿Tienen personal? ¿Cuánto tiempo tuvimos que pasar para contratar personal que diera cobertura a toda la población? Y bueno, en medio de todo, aquí estamos hablando, como bien decías, una crisis social, una crisis política, una crisis de seguridad y crisis económica. Yéndonos un poquito más hacia el tema económico, ¿podríamos esperar que algún aspecto dentro de esta economía globalizada pudiera representar algún apoyo para un repunte dentro de la situación económica que vivimos en México? Bueno, el repunte se tiene que dar al momento en que se reactiven los factores de la producción. Hay un repunte económico, eso es algo natural. Al momento en que empecemos a controlar la pandemia, hay una confianza bursátil. El gran público inversionista tiene mayor aversión al riesgo. Entonces, eso te reactiva el dinero mundial y que también nos beneficia. A medida que tengamos mayor disciplina, tenemos mayor credibilidad y la mayor credibilidad nos da mayor crédito, ¿de acuerdo? Y podemos tener mayores proyectos, mayor desarrollo, mayor confianza en invertir y sacar esos proyectos. Entonces, de que vamos a crecer, vamos a crecer. El problema, para que la población lo sepa, hace 2 años, si estábamos en este nivel de crecimiento, bajamos 9 puntos. Es decir, estamos en una escalera y caminen 9 escalones hacia abajo, ¿de acuerdo? Nos ha ido más o menos bien este año y caminamos 4 escalones hacia arriba. Son 4 puntos hacia arriba. La pregunta es, ¿estamos mejor que antes? No. Bajamos 9 escalones. Queremos llegar a la cima. Bajamos 9 escalones y solo recobramos 4 escaloncitos. ¿Estamos mejor? No, ni siquiera hemos llegado a lo que estábamos hace 2 años. ¿Que vamos mejorando? Pues sí, estamos recuperándonos, no estamos creciendo, estamos recuperándonos de la caída que tuvimos. Culpando esa caída, obviamente, a la pandemia. Pero los países que estaban preparados, que tenían buena estructura, buena política pública, buena disciplina presupuestal, buena disciplina monetaria, la que tenía buena disciplina financiera, buena disciplina bursátil, esos países cayeron máximo 3 puntos. Y nosotros caímos 9, es decir, caímos 3 veces del promedio que cayeron los países. Entonces, eso significa que estamos débiles. O sea, no hay crecimiento y recuperación. Claro, ellos caen 3 puntos, este año recuperan sus 3 puntos y hasta crecen un puntito más. Es decir, en el escalón donde iniciaste hace 2 años, caíste, pero ok, ya estás un escalón arriba. Pero México cae 9, recupera 4 y aquí se mantiene. Y la expectativa para el siguiente es que recuperes 3. Y para el otro, para el 2023, es que recuperes otros 3. Es decir, apenas en 3 años vamos a estar como estábamos en el 2018. ¿Por qué? Por la indisciplina gubernamental. Es un tema de indisciplina gubernamental. Ahora, en el tema de suministros, que ha sido una crisis también que hay mucho debate de dónde viene, quién la provocó, si realmente es consecuencia de la pandemia. El caso es que hay una escasez de insumos para diferentes industrias. ¿Se percibe ya en el 2022 una solución a ese problema, que los insumos comiencen ya a llegar a los sectores industriales, específicamente de México? Sí, a mí me parece que ha habido una crisis, pero la crisis todos la podemos palpar lo que ocurrió aquí en Baja California. Empezó brotes de pandemia y la propia COEPRIS, la propia Secretaría del Trabajo llegaba y cerraba las empresas aquí. Lo mismo pasó en el mundo. Empezaron no a cerrar por voluntad, el gobierno empezó a cerrar las empresas y empezó a hacer una serie de calificativos de empresas esenciales y empresas no esenciales. Y ese renglón se multiplicó.
Entonces, solo trabajaban las esenciales. Pero las llamadas esenciales representan el 25% de la actividad económica del mundo. Las no esenciales representan el 75% de la actividad económica del mundo. Entonces, cuando empiezas a abrir renglones de no esenciales y empieza a transitar la población en una nueva reprogramación del sistema económico, entonces los insumos empiezan a llegar. Pero ¿qué ocurrió? Muchas empresas transportistas, ya sea marítimas, ya sea terrestres, ya sean aéreas, colapsaron con la crisis. Colapsaron. Entonces, aunque los insumos ya están en el mercado, las empresas que lo movían están colapsadas. Entonces, ahora lo que se tiene que hacer es estimular el sector transporte universal. ¿Para qué? Para que estos puedan naturalmente ya llevar los insumos. Hoy ya se está reactivando la producción universal, pero lo que no se está reactivando es todas esas empresas que transportaban esos insumos y que cayeron en una crisis, que se deshicieron de sus camiones, de los barcos, de los aviones que servían para todo ese transporte. Entonces, ¿hay una crisis? Sí, pero el 2022 apenas vamos a estar a un 60-65% de la capacidad mundial. Y va a ser hasta el 2023 cuando estemos regularizados ya en un sistema ya de motilidad de mercancías como lo veníamos haciendo antes. Aterrizando esto y como a manera de conclusión, aterrizando esto a la gente común y corriente, sabemos que nosotros no podemos desde nuestra trinchera tomar una decisión que tenga un efecto inmediato en una mejor política pública, en mejorar la economía de un país, pero podemos emprender acciones desde lo familiar, desde lo personal. ¿Cuál sería tu recomendación? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer los ciudadanos comunes y corrientes para enfrentar este 2022? Si yo le tuviera que recomendar a los ciudadanos qué hacer, yo le recomendaría miles de cosas, pero las principales le diría: 1, ahorre. 2, tenga disciplina personal, financiera, disciplina financiera. Tenga disciplina familiar. 4, que su empleo no solo lo cuiden, sino que lo hagan productivo. Muchas personas van a su empleo y están las 8 horas sentados, pero no son productivos. Entonces, uno de los secretos del desarrollo es estar en el empleo, pero hacerlo productivo. 5, que denuncien. Cualquier ilícito que lo denuncie. Como hay temor social de que si yo denuncio venga una represalia ante mí, mande un anónimo a la Secretaría de la Defensa Nacional, que es la institución más confiable. Un anónimo, pero dé datos lo más específico posibles, indicando días, horas, colonias, calles, nombres de personas. A medida que sea más específica la información, mayor es el resultado. 6, yo recomendaría que no se endeude las personas en dólares. ¿Se quieren endeudar en pesos? Bueno, que sea con una deuda, con una tasa de interés muy leve. Que es difícil encontrar. No tarjeta de crédito, claro, y no deudas en dólares. Luego, no pactar obligaciones en dólares. Que hace su contrato de arrendamiento, que hace su contrato de algún préstamo en dólares, por favor que no lo hagan, que no lo hagan. Viene un salto del dólar que se puede esperar en los siguientes 2 años que puede realmente afectar la economía social. Si me dejas aconsejarles, yo podría decir que traten de pedir pocos créditos. Una persona por cada peso que paga termina pagando, de acuerdo al plazo, hasta otro peso. El plazo promedio de intereses es 3 pesos, es decir, 30 centavos, lo voy a poner en 1 peso, o en 10 pesos para que sea más comprensible. Por cada 10 pesos alguien tiene una deuda en su tarjeta de crédito y acaba pagando 13 pesos. Y si el plazo es muy largo, acaba pagando 15 pesos. Y si el plazo lo hace extensivo, puede pagar hasta 20 pesos. Es decir, duplica su propia deuda. Entonces, esa sería otra recomendación. Otra recomendación adicional, que las personas traten de educar a sus hijos, pero que los traten de educar con una nueva cultura.
No, hijo, trabaja para que consigas un buen empleo. No, tenemos que transitar en el país manufacturero, en el país de los empleados, al país de desarrolladores. Es decir, emprender. Preparemos a nuestros hijos para ser inversionistas, para ser empresarios. Preparemos. Y eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Exigiendo también al sistema educativo que cambie sus planes, planes obsoletos, planes que no traen un desarrollo avanzado. Regularmente las escuelas privadas sí te llegan a dar esos elementos para que puedas ser emprendedor. Pero las escuelas públicas, aún donde está la cobertura total, no nos dan esas herramientas. Entonces, enseñar a nuestros hijos, primero que se eduquen, y no que piensen en una licenciatura, que piensen mínimo en una maestría o en un doctorado, mínimo. Y las personas que por favor terminen una licenciatura, que saquen su cédula profesional, porque el conteo de su experiencia profesional se hace a través de la cédula profesional. Hay personas que terminan la carrera, tienen el título, pero nunca la cédula, y entonces en 5 o 10 años van a pedir trabajo y se le cuenta como si tuviera 0 años de experiencia. Entonces, eso es muy importante, un trámite administrativo. Y finalmente, algo que podría recomendarles miles de cosas, pero lo que le recomendaría a la población, y en particular a las personas que trabajan en la industria, que son obreros, que son trabajadores, que son jornaleros, que tienen algún oficio, que traten de incorporar en su cultura, el cumplimiento. Decir, la informalidad porque a veces tengo que pagar impuestos. No pierdan, que no tengan el temor. Yo me he dado cuenta que la mayor parte de personas o empresas que son corruptas pagan más en actos de corrupción que si pagaran legalmente. Yo he evaluado en todos los niveles el costo-beneficio entre ser un hombre cumplido y ser un hombre incumplido, y el coste-beneficio regularmente a veces es mucho menor cuando es corrupto a la persona. Y el coste-beneficio es mayor, tengo mayores beneficios cuando soy cumplido. Entonces, eso podría ser algo. Y un último punto, exigir al gobierno y no creer en el gobierno. Tenemos que creer en la transformación social. Tenemos que creer en aquel funcionario que con resultados, no con demagogia, cambia un sistema, que hace bien por las cosas. El gobierno tiene áreas muy buenas, funcionarios muy decentes, en las áreas de deporte, hay muchas áreas en el área de bomberos, hay áreas muy decentes, muy trabajadores que arriesgan su vida en el propio ejército mexicano, hay muchas cuestiones, y hay áreas muy malas. Por fortuna son los menores, pero lamentablemente hoy esos menores son los que desvían la mayor parte de los fondos que mueve este país. Entonces, exijan, no se queden callados, no tengan miedo. Si tuviéramos miedo, no estaríamos aquí. Pues al final de cuentas, Adolfo, y te agradecemos muchísimo este análisis. Aquí de lo que se trata es de dar estos puntos de vista que son muy importantes y estas herramientas que nos acabas de compartir para, como bien dijiste, estar preparados, que no nos tome por sorpresa lo que podría venir. Al final de cuentas, de eso se trata y por eso te agradecemos una vez más que estés con nosotros aquí en Zona Contexto. No, hombre, qué placer estar contigo, Pablo, Muchas gracias y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Una vez más los invitamos a que estén muy pendientes de nuestras redes sociales para que se enteren de los próximos programas que tenemos preparados para ustedes, y también la invitación, si ustedes conocen a alguien que tenga algo importante que compartir, comuníquense con nosotros. Gracias y hasta la próxima.